La televisión siempre ha formado parte de nuestra vida. Desde sus inicios, este medio ha ido evolucionando. Pero, ¿dónde ha quedado la televisión tradicional? Hasta hace poco, la televisión era el núcleo de la mayoría de las casas, ocupando gran parte del tiempo libre y siendo uno de los principales entretenimientos para los niños. ¿Y tú? ¿Cómo recuerdas la televisión de tu infancia? Fíjate, la recuerdo como algo muy imaginativo, algo muy artesanal y algo muy loco. La recuerdo con una mezcla de nostalgia y también como de cierta dulzura. Creo que era una programación que nos mimaba mucho, especialmente a los más pequeños. Había momentos en la semana que era casi obligado sentarnos todos en el salón, los viernes por la noche de toda la familia, a ver concursos. La televisión actual no tiene nada que ver con las primeras emisiones, pero el gran cambio no se produciría hasta años más tarde. A finales de la década de los 90, las nuevas tecnologías transformaron la forma de ver la televisión. Para entender todos los cambios que se han producido en el consumo, es necesario entender su historia y cómo hemos llegado al punto en el que estamos hoy en día. El 28 de octubre, Televisión Española llevó a cabo la primera emisión en España. Gustavo Pérez Puig, el realizador del programa, y su equipo se encargaron de poner en marcha la nueva maquinaria televisiva, sin imaginarse que estaban haciendo historia. Tras el éxito de esta emisión, el número de receptores se multiplicó y se amplió el tiempo de emisión, que comenzó siendo tan solo de 3 horas diarias. Las televisiones públicas son fundamentales porque necesitamos que haya agentes que promuevan la cultura de una forma inclusiva y que movilicen el sector audiovisual. La televisión se convierte en la principal forma de ocio. Aparecen programas como Martes Noche Fiesta, Música y Estrellas o El 1, 2, 3. También programas infantiles como La Bola de Cristal, que dotaban a las emisiones de un carácter generalista. Si nos damos cuenta, los grandes creadores de la historia de nuestra televisión, todos han trascendido porque tenían una mirada propia aplastante. Porque la tecnología puede arrasar con todo, pero hay un elemento que no va a cambiar nunca, y es contar historias con mirada propia. Esta televisión estaba dedicada a satisfacer los gustos de toda la familia. Niños, padres y abuelos se sentaban juntos a ver la televisión y debían decidir qué iban a ver. Aunque tampoco era una decisión muy complicada, ya que durante muchos años solo disfrutábamos de 2 canales, la 1 con un carácter informativo y años más tarde la 2, dedicada a la emisión de espacios culturales. Los avances tecnológicos se fueron sucediendo, como la introducción del mando a distancia en los años 80 o la introducción del color en 1977. Dejaron atónitos a unos espectadores que cada vez se iban familiarizando más con esa nueva revolución que suponía la llegada de la televisión. La marca de más venta. ¡Voilà! Joder. Este hombre está mucho más guapo, ¿eh? Sí, gracias, Herminio. Yo me refiero a Fraga. Ah, sí, bueno, Fraga sale guapísimo, sí. Y Licinio de la Fuente con mirada en Tecnicolor. ¿Y dónde tiene el altavoz, Desiderio? En el mismo lavón, Tito. O sea, que es igual que el otro, pero que solo se ve en color. Ya, hijo, solo se ve en color. De eso Ahora, se trata. El color se ve color, ¿eh? Los años 70 serían una gran década para el desarrollo del cine de Hollywood. Se estrenaron películas como Tiburón, El Padrino o La Guerra de las Galaxias. Comienza la era del videoclub con la llegada en 1976 del VHS. Por primera vez se podían ver desde el sillón de casa las películas que se habían estrenado en el cine unos meses antes. Pero no era solo dar al play como ahora en un minuto, sino que generaba un esfuerzo de ir a buscar tu película, elegir si te gustaba o no. El VHS apareció como un nuevo sistema de reproducción de vídeo, pero de la misma forma que el VHS se consolidó ante el Betamax, este sería derrotado por el DVD, que ocupaba mucho menos espacio y ofrecía mejor calidad de imagen. Las películas tenían éxito en taquilla, tenían éxito en la venta de VHS y en ese momento, cuando la película llegaba a casa, culminaba el proceso de explotación del producto, el llamado long tail. Con la llegada de Internet a los hogares, se instaura un nuevo modelo de explotación. Se alarga la vida de los contenidos. El espectador tenía a su disposición grandes clásicos del cine y películas de estreno a un solo clic.
La piratería dificultó durante años el negocio de la producción cinematográfica, ya que la afluencia de espectadores a las salas de exhibiciones disminuyó notablemente. Solo los grandes estrenos conseguían atraer la atención del público. Le pidió a su pueblo sangre, sudor y lágrimas. Durante la legislatura de Felipe González se aprobaron varias medidas relacionadas con la radiodifusión. En primer lugar, la ley reguladora del tercer canal de televisión dio lugar a los canales de ámbito autonómico, mediante los que el espectador podía conocer de forma mucho más cercana las noticias de su comunidad. Las primeras en emitir fueron ETV y TV3. Más tarde aparecieron Televisión de Galicia, Canal Sur Televisión y Telemadrid. En 1989, todas ellas terminaron asociándose con la Forta, el organismo público dedicado a su regulación. También se aprobó la ley de las televisiones privadas. Se acordó la salida a concurso de 3 licencias, 2 de emisión en abierto y 1 de pago. Las licencias de emisión en abierto dieron lugar, en primer lugar, a Antena 3, que comenzó sus emisiones un 25 de enero de 1990, y más tarde a Telecinco, que comenzó a emitir el 3 de marzo de ese mismo año. Bueno, en los 90, Chicho Ibáñez Serrador, en uno de los prólogos que hacía míticos del 1, 2, 3, que se sentaba en su sofá negro y se ponía a hacer sus propios veredictos con mucha ironía, riéndose de sí mismo, dijo que con la llegada de las cadenas privadas, la televisión iba a perder diversidad y se iba a convertir en una cosa muy homogénea. Y acertaba. La tercera licencia fue para Canal Plus, que inició el recorrido de la televisión de pago en España. Con parte de la emisión disponible para todos, concretamente 6 horas al día en abierto, los espectadores conocieron una programación diferente a la que se emitía en las cadenas generalistas. Películas norteamericanas, series como Friends o la emisión en exclusiva de los partidos de fútbol y los combates de boxeo. La oferta de tantos canales temáticos provocó el inicio de la fragmentación de la audiencia. La televisión de pago continuó desarrollándose en 1997 con la creación de las plataformas Canal Satélite y Vía Digital, dando paso a la digitalización de la televisión en España. Un hecho progresivo y de gran importancia para los cambios en el consumo audiovisual. Bien, han recogido el cuarto. Tendremos que regalárselo. Nueva fórmula familiar de Canal Satélite Digital, Disney Channel, Cinemanía y más de 85 canales. Una vez superado el efecto 2000, los sistemas informáticos experimentaron un desarrollo mucho más acelerado. Los avances tecnológicos supusieron una revolución para todos los sectores, incluyendo el sector audiovisual. En 2005 se lanza YouTube en España. La plataforma apareció como una nueva red social en la que todo el mundo podía subir su propio contenido, y este se podía visionar desde cualquier lugar y momento, siempre que se contara con una conexión a Internet. El vídeo se convierte en el concepto fundamental de este nuevo ecosistema audiovisual. YouTube es un aliado de las cadenas de televisión y las televisiones al principio yo creo que lo recibieron con recelo, pero que hoy en día se han dado cuenta de que YouTube puede ser un aliado. Ante el gran número de visualizaciones que fue capaz de reunir esta plataforma, unido a los altos niveles de piratería, las cadenas de televisión observaron las primeras fugas de espectadores, principalmente audiencia joven, que se encontraba de forma permanente en Internet. Los jóvenes ven la televisión cuando habla su lenguaje y cuando genera ese evento que te sientas para compartir con tus amigos y con tu grupo, como ha pasado siempre. Comienza a enriquecerse la experiencia del consumidor con la segunda pantalla. El consumo de los contenidos a través de un dispositivo conectado a Internet generaba un rastro digital, una gran cantidad de datos sobre los hábitos del individuo. El Big Data se convierte en el centro del ecosistema audiovisual, concibiendo al espectador como un continuo generador de datos. Le cae Iniesta de tacón perfecto para Fábregas. Ahí la entrega de Fábregas. El 11 de julio a las 8:30 de la tarde, las calles de la mayoría de las ciudades españolas estaban vacías. En ese momento se jugaba la final del Mundial de Fútbol, cuya prórroga llegó a alcanzar un total de casi 14 millones de espectadores, siendo la emisión más vista de la historia de la televisión en España. La cuota de pantalla que reunió este evento no volvería a producirse, ya que el 3 de abril de este mismo año se culminó el llamado encendido digital.
Esta fuga a lo digital se había producido de forma progresiva desde el año 2005, pero ahora era la última oportunidad para sintonizar los televisores a la señal digital. Para las cadenas, este cambio a la era digital suponía la reasignación de los canales. Muchas frecuencias analógicas destinadas a emisiones de carácter local o provincial quedaron libres, permitiendo la emisión de nuevos canales. La oferta se multiplica más que nunca. El espectador tiene a su disposición canales temáticos mucho más especializados. El concepto de competencia televisiva se encontraba en su máximo apogeo hasta el momento. La televisión se iba a convertir como un kiosco de revistas, es decir, que cada canal iba a ser como una revista temática. Una revista de salud, pues un canal de salud. Una revista de corazón, pues un canal de corazón. Y vamos a tener, pues eso, ¿no? La televisión primero de pago y luego la TDT iba a ser como un gran kiosco. Tras la fusión de Canal Plus y Telefónica, aparece por primera vez en España la plataforma de televisión por cable Movistar Plus. Telefónica comienza a ofrecer a sus clientes la contratación del servicio de llamadas, internet y televisión, el conocido como Triple Play. Que la televisión de pago tiene mucho futuro como agregador de otras plataformas. Pronto comenzaron a aparecer los primeros competidores, como Vodafone u Orange, pero lo que distinguió a Movistar Plus del resto fue que desde el año 2011 contaban con un servicio de distribución en streaming llamado Jombi. El streaming se convirtió en la base sobre la que operaron el resto de componentes de este nuevo ecosistema audiovisual. El espectador podía ver sin descargar series o películas desde cualquier dispositivo. Ahora mismo tu centro de entretenimiento son otras pantallas, son otras cosas. Puede ser tu móvil, principalmente es tu móvil, luego puede ser tu ordenador y en algunos casos puede ser la televisión. El contenido se vuelve capaz de superar cualquier barrera, lo que permitió el consumo audiovisual en salas de espera, en el metro, de camino al trabajo. La convergencia de Internet con la televisión será el punto de inflexión para el cambio en los hábitos de consumo. Las redes sociales se convierten en el nuevo espacio de debate sobre los contenidos. Los espectadores que opinaban podían conectar con otras personas que compartían sus mismos gustos, alimentando un sentimiento de pertenencia a la comunidad. La nueva audiencia social se autoabastece con contenidos según lo que más se habla en sus círculos de influencia en las redes sociales. La conversación online comienza a tener una notabilidad relevante para los productores, que orientan sus decisiones según lo que más se comparte. Aparece la llamada televisión social. La conversación que se generaba en torno a esa emisión en directo se convertía como un electrocardiograma de lo que el espectador estaba viendo. Tú veías un programa y de manera simultánea al visionado tú estabas comentando ese programa en tus redes sociales. Netflix aterriza en España. Comienza una competencia férrea entre las cadenas de televisión, la televisión por cable y las empresas OTT. En el año 1997, Netflix comienza con el alquiler de DVDs que se enviaban mediante servicio postal a domicilio. Trasladaron su negocio al comercio online, pero la gran revolución llegaría en el año 2007 con la introducción del servicio en streaming. Mediante el mismo funcionamiento, sus suscriptores disponían de un gran catálogo de películas que podían disfrutar con el pago de una tarifa mensual. Netflix incorporó un sistema para calificar las películas con un sistema gradual de hasta 5 estrellas, que sería sustituido con el pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo. De alguna manera Netflix fue el gran impulsor de cierta cultura del pago por contenidos digitales. Muchos profesionales defendían que nadie iba a pagar por algo que se podía encontrar fácilmente en Internet, pero la plataforma supo cómo hacerlo. Ofreció a sus suscriptores un valor añadido que la piratería no podía proporcionarles: la disponibilidad de un catálogo personalizado, sin publicidad, mucho más seguro y que facilitaba la reproducción, al recordar el minuto en el que se había abandonado. Netflix colocó al consumidor en el centro de sus decisiones, lo que les aseguró el éxito cuando en 2011 comenzaron a producir contenido propio. Después de años monitorizando a sus usuarios, lanzaron la primera serie de éxito probado, House of Cards. Gracias al estudio del Big Data, sabían que la serie tendría éxito mucho antes de su estreno. Otro de los casos que demuestran el éxito de Netflix fue La Casa de Papel. La emisión de la primera temporada en Antena 3 obtuvo casi 2 millones de espectadores. Sin embargo, la emisión en Netflix de la tercera temporada ha reunido un total de 24 millones de espectadores en todo el mundo.
Si algo nos han enseñado las plataformas de streaming es que cuando tú pones al usuario en el centro y no limitas el acceso al contenido, el consumo se acelera. Básicamente porque no estás limitado por las pausas publicitarias que te están echando del universo narrativo una y otra vez y porque no tienes que esperar una semana para verlo. Entonces está demostrado que se produce un incremento en horas de visionado cuando tú pones los capítulos todos a disposición del usuario. Netflix podía desaparecer con la explosión en 2016 de los nuevos servicios de vídeo bajo demanda. En HBO, el cliente solo tenía que pagar 8 € al mes para disfrutar de las series y películas que ofrecía su catálogo. Pero Netflix, que había apostado por el binge-watching o maratón seriéfilo, vio tambalear su estrategia con la llegada de esta nueva plataforma, que optaba por una periodicidad de estreno diferente. HBO combinó el estreno en bloque y el estreno semanal, especialmente en su contenido propio. Hacer una super serie como Juego de Tronos o como Stranger Things supone un gran esfuerzo y de crear ese producto que al final dura en tu escaparate una semana porque la gente se lo ha visto del tirón. De esta forma, eran capaces de concentrar grandes cantidades de audiencia de forma periódica, generando nuevos públicos por el tamaño de la conversación social que se producía. El mayor ejemplo de su éxito se puede observar con el final de Juego de Tronos, que consiguió un nuevo récord para la plataforma, un total de 19 millones de espectadores. Es verdad que el programa se consume muy rápido cuando se estrena en bloque, tienes una reacción visceral muy profunda, es decir, las grandes conversaciones en torno al programa suelen producirse en los primeros días después del estreno, pero también es verdad, y ya hay estudios sobre ello, que se olvida muy rápido, se digiere tan rápido como se consume, mientras que un buen programa emitido semanalmente tiene la capacidad para permanecer más tiempo en la mente, en el recuerdo y a nivel emocional dentro del espectador. Por otro lado, Amazon, que ya había llegado a España en 2011, no se quedaría atrás y lanzó su primer servicio de streaming a finales de 2016. El equipo de Jeff Bezos había llegado a la conclusión de que si incluían su servicio de Amazon Prime Video con la suscripción de Amazon Prime, las ganancias se multiplicarían. Los intereses comerciales de Apple no iban muy descaminados cuando decidieron estrenar Apple TV Plus. Según sus cálculos, Apple venderá un total de 70 millones de iPhones, a los que les incorporará un año gratuito de Apple TV Plus, generando así nuevos suscriptores que crearán nuevos hábitos de consumo. Otra de las grandes, Disney Plus, que terminó estrenándose en nuestro país el 24 de marzo de 2020, cuenta con una carta importante a su favor, el éxito intergeneracional de su contenido. Películas que interesan tanto a los adultos como a los niños, que además pueden consumir nuevas producciones y disponen de todo el universo Marvel a su alcance. En el poco tiempo que llevan las plataformas de vídeo bajo demanda en nuestro país, han conseguido que un 53% de la población esté suscrita al menos a un servicio de contenido streaming. Las plataformas digitales han sabido aprovechar esta nueva relación que tiene el espectador con las nuevas tecnologías para mantener su fidelización. Con el estreno constante de nuevo contenido, principalmente ficción seriada, el espectador pasa mucho más tiempo dentro de la plataforma, abandonando el consumo de la televisión lineal. Creo que sí que la televisión ha dejado de ser el elemento central del ocio del hogar, pero la televisión todavía cumple un papel casi cultural que es difícil de reemplazar y sobre todo no nos olvidemos, es decir, la penetración de la televisión en nuestro país es del 100%, mientras que la penetración de las plataformas de streaming no llega a esos niveles. El frenético ritmo de vida actual ha convertido la televisión en una forma de escape, un lugar donde evadirse. El espectador consigue una satisfacción inmediata mediante el consumo de productos audiovisuales que sabe que no tiene fin. La sociedad evoluciona y los medios de comunicación evolucionan a la vez que la sociedad. Todo ello genera una dependencia hacia el consumo de contenidos de forma constante. El espectador quiere sentirse parte de la sociedad, formar parte del diálogo consumiendo lo mismo que consume la mayoría, lo que le hace formar parte de la cultura. Ante este estallido de nuevas formas de visionar los contenidos, las cadenas generalistas y las grandes empresas de televisión por cable tendrán que buscar una manera de reorientarse.
Su función principal será crear un contenido nuevo y atractivo para estas nuevas generaciones. Crear contenidos no solo pensando en aquellas personas que llamen la televisión, sino nuevos programas que sean capaces de renovar la edad de una audiencia que cada día va envejeciendo. La televisión bajo demanda va a ser la primera ventana de consumo televisivo, pero va a ser complementario a la televisión en vivo y en directo. Ver televisión e ir saltando, en vez de saltar ahora de Antena 3 a Telecinco, saltaremos de la plataforma de Mediaset a Netflix, de Netflix a YouTube y de YouTube a la plataforma de A3 Media. La televisión sigue siendo un medio de comunicación de masas, lo que ocurre es que ahora ya no es simultáneamente masivo. Y a lo que tiene que hacer es readaptarse y entender que tiene que ser pues esa televisión líquida que se adapta a un montón de pantallas y se adapta a consumos muy diferentes. La televisión tradicional convive y convivirá con todas las innovaciones que vayan surgiendo en el escenario audiovisual. El espectador de hoy ha cambiado el "¿qué hay en la tele?" por el "¿qué voy a ver hoy?".